Pues muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, señorías. Bueno, vamos a intentar tener un tono constructivo en la mañana de hoy. La verdad es que podría resumir mi intervención en apenas 10 segundos diciendo lo contrario de lo que ha dicho el Grupo Parlamentario Vox, coger e irme, no habría ningún problema. Bien, he leído atentamente la memoria de la Consejería de Turismo, Juventud y Deporte y le digo con total sinceridad que han quedado ajenos a mí los conceptos, análisis, proyecto, visión de futuro y hasta el de sensatez. Estoy convencido de que se puede hacer más y mejor. Consejera, esta fortuidad, fatuidad y vacuidad me causan tal perplejidad que he tenido la impresión de que nuestro futuro como región joven, turística y deportiva choca contra los muros de la poesía administrativa que desprenden estas inolvidables páginas que nunca olvidaré. Mucha forma y la verdad es que ningún fondo. El presupuesto de la Consejería asciende a 23,1 millones de euros con una subida del 0,34 y hasta ahí estamos de acuerdo. Fíjese que yo voy a comenzar mi intervención hablando de juventud. Para mí es un tema que, al contrario de algunas de las consideraciones que se han vertido aquí esta mañana, merece una atención especial dentro de su consejería. En materia de juventud, los programas que abordan apenas tocan superficialmente los grandes retos que afectan a nuestros jóvenes. Obviamente, no es objeto de esta consejería llevar a cabo políticas que afectan a una amplísima transversalidad dentro de las competencias de la Administración de la comunidad autónoma. Pero lo que sí echamos de falta, de verdad, es una visión coordinada de las mismas, de los problemas que afectan a la juventud, de los retos que tienen por delante, de cómo vamos a solucionar o cómo vamos a intentar ayudar a esos jóvenes. Bien, entendemos que esas medidas que deben incorporarse a la acción ejecutiva deberían estar vigiladas, deberían estar potenciadas, deberían insertarse en un plan que se diseñe precisamente desde la Consejería de Juventud, porque sin eso no tiene mucho sentido. Desde nuestro punto de vista, lo importante son los retos que tiene la juventud. Usted ha hablado de un plan integral. Bueno, a título meramente enunciativo, podrían ser más, y a juicio de Podemos, a juicio de este partido y de este grupo, los retos que tenemos por delante son, primero, el recibir una adecuada formación, que junto al conocimiento y los valores les permitan tener un futuro que garantice su inserción feliz en el modelo productivo y en la sociedad en la que viven. Pero para que esto sea posible, además de una educación de calidad no segregada, no fundada en conciertos y privados por un lado y públicos por otro, es necesario una política de becas públicas que no deje a ningún joven fuera del circuito educativo, másteres incluidos. Y muchos jóvenes quedan fuera de nuestro sistema educativo por carecer de recursos. Eso sí es una política una mirada que es necesario aportar desde esta consejería para que eso cambie. Recibir, en segundo lugar, una educación afectivo-sexual que no solamente ayude a prevenir embarazos no deseados o a dotar de instrumentos para comprender la afectividad en todas sus dimensiones, sino que les ayude a asimilar la identidad de género, la igualdad, específicamente la igualdad de género, y a evitar cualquier tipo de acoso por estos motivos. Todos nos sorprendemos cuando vemos las estadísticas de acoso de los adolescentes a las adolescentes, el control de sus actos, el control de sus redes sociales. Debemos prepararlos para superar estas situaciones y para eso hacen falta todos, pero también hacen falta políticas de esta consejería. Es que este es un reto realmente importante en la vida de esos jóvenes que desfilan ante nosotros a veces como auténticos extraños. A su vez, debemos crear las condiciones para que los jóvenes puedan emanciparse, como ya se ha dicho, y hacerlo cuando decidan, teniendo para ello acceso a una vivienda digna y no encontrándose con un mercado de alquiler disparatado que solo permite la emancipación a los jóvenes cuyos padres tienen una elevada renta, a los que parece que va dirigida esta memoria. También los jóvenes deben poder tener acceso a un transporte público integralmente bonificado. Hay que poner a su disposición espacios para el desarrollo de su creatividad, alguna medida tímida hay a ese respecto, pero espacios creativos en los que puedan realizar ensayos con su grupo de música, en los que puedan iniciarse de forma autodidacta a tareas fílmicas o a de cualquier otra índole cultural o asociativa.
Es necesario que tengan acceso a una práctica del deporte, aunque después hablaremos de eso. Es necesario realizar cuantas acciones sean necesarias para prevenir las adicciones que tanto afectan a nuestra juventud, el alcohol, las drogas, el juego, la ludopatía, que es la nueva lacra del siglo XXI y que ustedes infravaloran desde la Consejería de Hacienda hasta la de Juventud, todas. Hay que dotar a nuestros jóvenes de instrumentos cognitivos y relacionales para que asimilen toda esa realidad compleja a la que comienzan a enfrentarse. Y por fin, además de eso, nuestros jóvenes necesitan poder enfrentarse al mercado laboral, cuando lo decidan, con dignidad, con un trabajo digno y un salario justo. La tasa de desempleo juvenil en esta región no baja del 50% desde hace años. Y ello sin contar, como ya se ha citado, la expatriación no voluntaria de muchísimos de nuestros jóvenes, de todas las cualificaciones profesionales que ahora riegan las ciudades europeas, los países europeos, aportando su talento y su bienhacer. Han tenido que irse porque no tienen futuro, y una juventud sin futuro es lo peor que podemos ofrecer a nuestra sociedad. Usted trae una serie de programas, pues de centros locales de orientación, Eurodisea, espacios culturales juveniles, arte joven y urbano, el ERATR, el OMIT, el ocio saludable, el fomento de la actividad asociativa. Bien, son una ligera ayuda para estos jóvenes, pero lo que echamos de menos es ese enfoque global, esa ambición que debe acompañar a toda actividad política, señora consejera, ese intento, al menos desde su consejería, de resumir, de valorar, de interactuar con otras consejerías para ofrecer esos problemas. Eso aquí no está en esta memoria, no está en su acción política cotidiana, pero tampoco está en esta memoria. Bien. Me vale cualquier plan, no tiene por qué ser el que yo acabo de exponer, puede ser cualquier otro parecido. Si nosotros no tenemos la verdad absoluta, lo que decimos es que estos retos están ahí, los queramos ver o no los queramos ver. Nuestros jóvenes, esa es la cruda realidad de esta región y lo que yo más reprocho a sus políticas. Nuestros jóvenes son penalizados en función de su nivel de renta. Si eres pobre, tienes infinitamente menos posibilidades de realizarte y de prosperar que si eres rico. Un Estado de Derecho debe dedicar la mayor parte de sus energías a revertir eso. Si eres pobre, recibes una educación desigual y segregada. En muchos casos tienen que abandonarla por carecer de becas, sufren acoso según su identidad sexual y la prevención en esta materia brilla por su ausencia. No encuentran un mercado de vivienda adaptado a sus posibilidades económicas, pagan un transporte lento, eterno y con escasas bonificaciones, carecen de espacios creativos y cuando toman iniciativas culturales se encuentran con una densa maraña legal en la que no cuentan con ayuda alguna. En las zonas más deprimidas, la ludopatía y las adicciones al juego causan estrago. El 70% de los jóvenes de las ciudades de esta región reconoce haber apostado alguna vez y su contacto con el alcohol y la droga está sometido en demasiados casos a los excesos. Esa, desgraciadamente, es la realidad. Cuando salen al mercado de trabajo, el 80% solo se encuentra con precariedad. Puede llegar a firmar cientos de contratos, en algún caso hasta 1000, en unos pocos años. Salarios irrisorios y condiciones de trabajo lamentables. No quiero abusar de generalizaciones, pero todos sabemos que muchos de nuestros jóvenes se enfrentan con gran dificultad a estos retos y no he visto medidas que articulen una respuesta de conjunto, que estoy de acuerdo, tiene que ser transversal, para esta juventud. Bueno, entiendo que a este respecto la forma más sensata y captativa de afrontar la respuesta no puede ser otra que la de escuchar a los jóvenes. Y para eso hace falta volver al Consejo de la Juventud, crear una entidad, el Consejo de la Juventud, que sea apartidista, donde pueda estar representadas voces de todo tipo, género, clase social, condición y naturaleza, y que esté debidamente dotado de fondos. La pluralidad, señora consejera, es positiva. La pluralidad nos ayuda a escuchar a los demás. Bien, en materia de deportes no hemos acabado, entiendo, con las inercias presupuestarias que centran toda la actividad relacionada con el deporte en las federaciones deportivas, sé que aumentan un 20%. Los grandes clubes de la región, las transferencias habituales para instalaciones deportivas en actividades locales y bueno, un tímido apoyo al deporte de base y, eso sí, a los grandes eventos. Bien, las políticas públicas que conciernen al deporte siguen regidas por el deporte entendido en la medida de su carácter competitivo. Mientras tanto, extramuros de ese deporte, de lo que es la esencia del deporte,
Se abren paso otras disciplinas relacionadas con la actividad física, o llamémosle deporte no competitivo, para las que quedan totalmente fuera de estos presupuestos y que requieren de actuaciones públicas, porque ya hay más personas practicando esas disciplinas que practicando el deporte competitivo. Es curioso, la única medida que hay en esa materia se encuentra en turismo, en el ITREM, con aquello de las vías verdes, del apoyo a las vías verdes, no en deportes. Eso demuestra también, bueno, pues lo que supone, ¿cómo entienden ustedes el deporte? Señor director general, entiendo que esté nervioso. Bien, la salud deportiva de los... Claro, tenemos que abordar la salud deportiva de los menores y de los jóvenes, el acondicionamiento físico, el acondicionamiento físico en el entorno natural, y a este respecto no solo el senderismo, el apoyo al deporte universitario y por fin a la actividad física no competitiva. Hoy día todos sabemos que la forma de mantenerse en forma no se encuentra solamente en el deporte, se encuentra en muchísimas otras actividades, no solo se encuentra en los gimnasios, se encuentra pues en disciplinas que a priori nada tendrían que ver con la actividad física, ¿vale? A priori. Sin embargo, pues el yoga, en fin, hay multitud de formas en las que se está concentrando la actividad física para mejorar la salud de nuestros ciudadanos, a los que esta consejería ignora. Hay tanto por hacer en esta materia y unas políticas tan monótonas. En fin, yo insisto, hay que expandir el concepto de salud asociado a la actividad física y hay que introducir mucho respeto también en el deporte competitivo, ¿vale? Porque cada vez hay escenas, o sea, uno no puede ir a un campo de fútbol con una generación de violencia que viene de los padres, que viene de los hijos, en los estadios deportivos, que es alarmante. Eso implica sacrificios presupuestarios y no penitencias a San Antonio y a los próceres de su cofradía chiringuitaria. Y no digo más. Bien, en materia de turismo, en efecto se invierten 12,7 millones, un 45% se destina a promoción y hasta ahí no hay nada que decir. Es la dotación mayor de su consejería y, bueno, yo creo que es necesario alzar la mirada por encima de los datos. Los datos son muy malos. Es decir, en 2019 cayó el número de visitantes en un 6,93%, respecto a 2018, de 1.134.000 a 1.055.000. Tenemos el mayor descenso del turismo de todas las comunidades autónomas del Estado español. Bien, pues hagamos un planteamiento general de cómo estabilizar el turismo, de por qué sufrimos un turismo estacional y por qué su calidad resulta sensiblemente mejorable y a qué se debe esa carencia de diversificación que todos hemos puesto de manifiesto. El problema es eso. Hay que generar un modelo. Bien, pero el modelo no se genera con acciones publicitarias. Nuestra región tiene infinitos, múltiples atractivos turísticos, los cuales hay que saber engarzar y enarbolar para que el turismo no solo siga siendo fundamental en la composición del PIB regional, sino que lo sea en mayor medida y con una productividad sensiblemente superior. Pero eso no se consigue con ferias. Bien, yo de verdad que quedo un poco... no voy a decir alarmado, pero voy a decir sorprendido de que en una comparecencia, en una consejería de turismo, nadie hable de nuestros valores patrimoniales, de cómo vamos a engarzar y a enarbolar, como decía antes, todo eso. Es que tenemos nadie ha hablado pues, de lo que de verdad es el turismo, de lo que tiene que componer el sustrato que debe vertebrar el turismo, que no es la publicidad del mismo, sino el propio turismo. No hemos hablado de turismo religioso, desde la caravaca jubilar hasta la Semana Santa de la mayor parte de los municipios, los conventos, las iglesias, las catedrales, del turismo de medioambiental, desde Sierra Espuña hasta el Carche, hasta el noroeste, los Almadenes, Calblanque, Cabo Cope, Mazarrón, Bolnuevo, Valle de Ricote. No hay referencia ninguna a eso. Turismo de sol y playa. Bueno, hubo un tiempo en que gozamos de un excelso y único atractivo turístico llamado Mar Menor y su joya, la Manga del Mar Menor, que hoy está pues derruido. Todavía nos quedan las playas de Cartagena, de Lorca, de Mazarrón o de Águila, aunque la gran mayoría también han sucumbido a un urbanismo incontrolado e incluso a los emisarios de salmuera con los que ustedes están, con cuya acción se está atacando directamente a reservas marinas de la biosfera en las que se practica el buceo y por lo tanto el turismo. Es que
Quiero decir, alguna solución tendrán que dar para esto, no solo una campaña publicitaria de 6 millones de euros, eso no va a lavar el Mar Menor, los problemas del Mar Menor son mucho más de fondo, ya lo vengo diciendo a cada uno de los consejeros, tampoco quiero repetirlo aquí, por no repetir más, pero es que no me ha hablado de lo que debe contener el turismo. Por otro lado, hay un turismo deportivo que sí que está ahí, ¿cómo lo van a coordinar? Centros deportivos de alto rendimiento, con instalaciones deportivas para equipos de élite, con centros de buceo como Cabo Palo La Zoía, el centro de vela, los de golf. Luego, separado del turismo medioambiental, hay una nueva modalidad, no sé si es consciente, el ecoturismo, que se diferencia del turismo medioambiental y que, bueno, pues que nos sitúa en una especialización muy concreta, que busca entornos para interacción mucho más específicos, por ejemplo, la escalada, la búsqueda de especies vegetales, la floración la floración de la almendra, de los frutales, el arbolado, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que debe componer el mapa turístico y no nos ha dicho cómo va a articular todo eso. Pero es que queda mucho más, el patrimonio cultural material e inmaterial, musical, histórico, geológico, etnográfico. Bueno, pues tenemos de todo, desde la Bastida de Totana, que ustedes han intentado ahí retener hasta que su potencia ha sido tal que, bueno, que han tenido que ceder a la dotación de fondos. Bueno, pues tenemos las manufacturas artesanas del noroeste, los castillos de Murca-Lorca, el complejo de Monteagudo, Teatro Romano y todo el entorno maravilloso de Cartagena, y así podría seguir. Tenemos carnavales, fiestas populares, museos, minas, yacimientos geológicos, pero es que hasta dentro del espectro musical tenemos un turismo de grandes eventos musicales que no está coordinado entre sí. Usted dígame, ¿existe una entrada única, por ejemplo, que nos lleve al Cante de las Minas, al Festival del Cante de las Minas, al Festival de los Ferros, a la Mar de Música, al Festival de Jazz de San Javier, al warm-up, símbolo del despilfarro de otra época, lo digo con un poco de ironía, y el teatro, como los festivales de San Javier o de Molina de Segura? ¿Se ha planteado esta consejería hacer una entrada única, por ejemplo, coordinar con todas esas organizaciones una estrategia publicitaria y de captación de atención conjunta? No se lo ha planteado porque no entra dentro de su lógica, porque no han hablado una sola palabra de fondo del asunto. Bien, no debería ser difícil incardinar todos estos eventos en lo que podríamos llamar un mapa turístico regional, o llámenlo como quieran, un plan, pero no ese plan que ustedes dicen que han desarrollado, que acaba en 2020 y que tan magros frutos ha dado, sino un plan, un mapa turístico que lo que haga sea una planificación con el fondo de las cosas, después vendrá la forma. Bien, y ese plan, eso es el que va a asegurar tanto la mejora de los visitantes, del número de visitantes, como el que va a ayudarnos a combatir la estacionalidad. Y ese plan, en efecto, se publicita por todas las vías, pero la mejor publicidad es la del que viene aquí y habla bien de esta ciudad, no nos engañemos, de esta región. La mejor publicidad también se puede lograr por redes sociales, se puede lograr por portales, en efecto, se puede lograr por muchísimas, no solamente por muchísimas vías, no solamente yendo a ferias. Bien. De este paradigma yo en su memoria no veo que vayamos a salir. En todos estos años, tal como le digo, este presupuesto no supone cambio alguno de esa tendencia. No hay rastro de esa visión de conjunto. Bien, la imagen que estamos ofreciendo con el Mar Menor en su vertiente turística desincentiva la llegada de turistas. Fíjese, Alemania y otros países europeos comienzan a valorar muy negativamente el ecocidio llevado a cabo en la Laguna Salada. Ellos sí que valoran, uno de los criterios por los que fijan sus destinos turísticos sí son ecoambientales, no solo en Alemania, en otros países de Europa. Con su ecocidio en la Laguna Salada lo único que hacen es expulsar turistas de esta región, sobre todo aquellos más concienciados o que tienen una mayor tendencia a buscar ese turismo medioambiental del que hablábamos. Pero es que además a eso hay que unir el urbanismo descontrolado, la selva verde, la merma de calidad de los servicios turísticos. Pues en fin, esta es una realidad que ya está afectando y afectará profundamente al turismo en el futuro. Los comportamientos abusivos y la negligencia en el control y regulación de la preservación de la Laguna Salada ha brillado por su ausencia en los últimos años. Nuestras costas, nuestros montes, nuestras reservas, nuestra riqueza natural, o recibe el mimo que necesita, o el turismo no tendrá futuro en esta región. Señora consejera, requerimos de gestión y de planificación, pero también de acción ejecutiva. Tenemos un turismo internacional escaso, escasísimo, y este es el que más gasto aporta por pernoctación y día.
tenemos que ese turismo representa exclusivamente el 1% del total. Las pernoctaciones son un 0,4 en este sector del turismo internacional y su gasto medio es de 84 euros día, que es muy inferior al de la media nacional, que está en 137 euros día. El porcentaje de pernoctaciones de los turistas en la región apenas alcanza el 20%, mientras la media española está en el 60%. El cierre del aeropuerto de San Javier pues ha supuesto un empeoramiento del turismo en el entorno del Mar Menor, y usted nos viene a hablar de que nos lo va a solucionar ampliar vuelos, pero si el problema no es ese, el problema es que ampliar vuelos, porque desde aquí salgan vuelos, no es la solución al turismo. Todos sabemos por dónde llega la mayor parte del turismo internacional, la inmensa mayor parte. Bueno, es verdad que para ir a ver un United City, pues sí nos viene bien el aeropuerto de Corbera, pero fuera de eso, poca promoción más hemos hecho. Anda, que venir a salir en la prensa por eso a nivel nacional. Menuda gracia. Bien. Señora consejera, las infraestructuras turísticas se crean y se coordinan y no tienen por qué tener un gran coste. Yo comprendo las dificultades a las que se ve sometida su consejería, pero es que no hay una ausencia, o sea, tenemos que enfrentarnos a que hay una ausencia de un transporte público racional que favorezca el turismo con unas comunicaciones enrutadas y modernas. Usted no puede ir de la mina de la Unión al Teatro Romano de Cartagena con un transporte enfocado al turismo. No se puede. Eso no nos favorece. Bueno, hablo de Mina Conchita o de los museos o del carácter museístico que tienen en la Unión. Bien, es que el arrasamiento del Mar Menor, sin que tenga o vaya a tener solución, mientras no se incida en los usos que presionan su subsistencia, pues es un lastre. Es que necesitamos una red hotelera que está sobrepasada por los alquileres turísticos y que requieren de una regulación que favorezca y que regule bien la competencia. Pero claro, ¿cómo vamos a regular los arrendamientos turísticos si ustedes dicen que el precio debe fijarse libremente porque el liberalismo debe guiar toda su actividad económica? Eso decía el consejero de Fomento el pasado lunes. Claro, evidentemente la dura competencia, si no es regulada, no va a ser leal entre los apartamentos turísticos y los hoteles, porque los gastos y los costes de funcionamiento no son los mismos. La conectividad inteligente de los destinos turísticos es generalizada en Europa. Usted aquí ha atisbado un pequeño paso, un pequeño avance. Bien, la tarea es dura, pero le anticipo que desde nuestro punto de vista no se acomete solo con ferias y con la apertura de 2 nuevas redes aéreas. Por último, y porque me temo que mi tiempo se está acabando, no puedo olvidar en una comparecencia sobre turismo, yo lo siento, sé que no es probablemente el tema que usted quiere oír, pero no puedo terminar sin hablar de las condiciones de competitividad del sector turístico. El sector turístico ha basado su competitividad en jugar con un convenio colectivo que no se renueva en 11 años y en presionar sobre los salarios, las camareras de piso, los camareros, los cocineros, un auténtico desastre que ha tejido de precariedad nuestro sector productivo. El empleo en el sector turístico, estacional, mal pagado. No sé si usted sabe que en un convenio colectivo un cocinero de primera gana los 50 euros más que un ayudante de última. Y es que no hay ni un convenio colectivo escalonado. Usted sabe los miles y miles de contratos que se concatenan cotidianamente. Usted sabe lo que gana una persona, las horas que trabaja en la hostelería, la escasa vigilancia que se hace de sus derechos. Es que somos un turismo, o conseguimos un turismo que sea capaz de dignificar los salarios, de hacer, un turismo productivo, o la competitividad del mismo seguirá basándose en regímenes como el de las camareras de piso que nos recuerdan a otros siglos, a otras épocas. Con todo lo que le acabo de decir, y termino ya, solamente decirle que creemos que hay, como le decía al principio, muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Por aclarar un par de cuestiones previas. Nosotros somos Podemos en esta Cámara y Unidas Podemos en Madrid, en el Gobierno de la Nación. Lo digo porque muchas veces hay una cierta confusión con eso, a la cual también tengo que reconocer que hemos contribuido. Vamos por partes. Yo no sé si López Mira, el señor López Mira y la señora Franco, o Franco y López Mira, se reúnen con el señor Segado, con el señor Molina, y entre los todos preparan, porque es que son uniformes en sus planteamientos, y una mentira, por 1000 veces que sea repetida, no deja de serlo. Señora Pérez, la infrafinanciación son 2.500 millones de euros, reconocido por su presidente en esta Cámara. La deuda son 10.000, la gestión negligente, corrupta, ha dejado del Partido Popular en la región, ha dejado una deuda de 6.000 millones de euros. Si tengo que repetirlo todos los días, lo repetiré.
Igualmente, el AVE, nadie está bloqueando la llegada del AVE, al revés, se están construyendo las obras para que llegue soterrado. Eso ya es una guerra que ya, hombre, a ver, y ahora vamos con otro tema. En silencio. O sea, ni una palabra, o sea, yo creo que son mantras que ustedes van repitiendo que de verdad creen que van a tener algún calado. Decía antes su partido y la propia consejera, es que Alicante sí tiene AVE y Murcia. No, Alicante lo que tiene es un aeropuerto digno de tal nombre, que ha ampliado el número de pasajeros, cuyos millones de pasajeros jamás llegaremos, porque en esta región gobiernan 25 años y le ha faltado talla política para reivindicar lo que los murcianos necesitábamos, especialmente también en materia turística. A mí, claro, el problema que tenemos es que nosotros tenemos por un lado que discutir los datos que usted ahora nos ha ofrecido, intentando enmarañar. Yo si se da cuenta prácticamente he huido de los datos. Y me he ido un poco a una visión de fondo, a una panorámica que usted no sigue, o sea, elude, porque para usted los problemas de la juventud, fíjese, he podido dar 3 datos falsos, que confieso que lo he dado y usted ni los ha detectado, porque evidentemente no se lo sabe. Claro. Guarden silencio. No se lo sabe. No hay una visión panorámica. Y luego le voy a decir una cosa, es muy fácil hacer oposición de la oposición. Claro, eso es lo que hace el Partido Popular y también Ciudadanos, que nos dice aquí ahora, atención, Ciudadanos, el Partido Liberal, el de la deuda, que la solución para la región de Murcia y para el Mar Menor es 320 millones de euros más de deuda y que si no el gobierno de la región, el gobierno del Estado, que es lo mejor que le ha podido pasar a este país, que eso también hay que repetirlo todos los días, si no el Mar Menor, claro, lo estamos bloqueando porque el gobierno de Pedro Sánchez el que ha causado el desastre de la Laguna Salada, o los 25 años de nitratos del Mar Menor, que ha tolerado, potenciado y fomentado por parte del Mar Menor, del Partido Popular. O sea, ¿nos viene usted a decir ahora que los ciudadanos apoyan la deuda? Bueno, está bien saberlo, porque han sido muy duros con la deuda en otras ocasiones, incluso cuando eran oposición del Partido Popular en la legislatura pasada. Y bueno, es verdad, tienen ustedes un gran mérito, han conseguido un aumento de una partida de 90.000 euros, no está nada mal. O sea, para ser coalición de gobierno no está nada mal. Pero tenemos que aguantar, claro, que 3 grupos se dirijan contra nosotros tenemos el tiempo que tenemos e intentamos decirlo. Yo lo que le digo, consejera, es que me falta política en su intervención. Están muy bien los datos, pero me falta política. De los problemas, de los retos que tiene la juventud, ninguno. Yo no he oído ninguno. Mucha coordinación con López Mira, mucho mantra, mucha falta de educación, muchísima en algunos de los miembros de su equipo. Yo que usted cuanto antes prescindía de ello, porque la falta de educación, ya aquí, si ya la tienen en esta Cámara los representantes de la soberanía murciana, ¿qué nos harán después? Les falta muchísima educación. Y yo le diría que, por favor, que al menos eso se corrija, porque yo no creo que en ningún momento le haya faltado al respeto. Si lo ha sentido así, usted me lo dirá. Yo sí me he sentido faltaba mi respeto por parte de algunos de los miembros de su equipo. Es la primera vez que vengo aquí y veo a gente que no forma parte de esta Cámara atribuirse, no sé, la capacidad de contestarnos, de replicarnos. Para eso está usted, no determinadas personas. En fin, a lo que iba, ni una palabra, sí, usted ha dado las cifras de trabajadores, pero ni una palabra para la calidad del trabajo de los trabajadores de este sector. De nuevo, los ignoran. Demos gracias que tenemos un gobierno que ha colocado el mínimo en 950 euros, elevando un convenio que lleva 11 años sin revisarse, señora consejera. Y gracias a eso estamos subiendo los salarios. A ver en qué quedamos. O mandamos al paro o creamos empleo. Según la consejera se ha creado empleo, 56.000 ha dicho. Y según ustedes, porque ya claro, aquí me hablan por todos sitios, lo tengo que responder hasta los que no tienen la palabra. Según ustedes estamos destruyendo empleo, según la consejera creando empleo. Esos son ustedes, la oposición de la oposición y nosotros la oposición al gobierno. Esto es, vamos, la metáfora pura de lo que es este partido y este gobierno, y así va esta región. Gracias a ese gobierno sí que tenemos un salario mínimo, pero por favor, tendrán que incidir en la renovación de ese convenio. Nadie piensa, solo ven el sector desde donde lo ven, que es desde a ver si podemos camuflar una serie de datos. Yo lo único que digo es que lo que me faltan son políticas de fondo, visión de conjunto y plan global. No lo tiene y con el equipo que tiene en algunos de sus departamentos dudo que se vaya a tener.